Bienvenidos a un nuevo video de tatuajes Aiko. Estamos en la semana de Michael Jackson y tengo el gusto de tener el mejor doble de él. Acá Leo Blanco con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por el mejor doble. El gusto es mío, la verdad que estoy muy contento de poder tatuarme, en especial algo que tenga que ver con Michael Jackson, porque claramente lo llevo en la piel de manera de cirugías, maquillaje, qué sé yo, pero bueno, tatuajes he tenido muy pocos, así que estoy muy contento en específico de este tatuaje, porque significa algo especial para mí. Bueno, Leo, quiero que me cuentes cómo surgió esto de ser Michael. Bueno, la verdad que yo detesto a los imitadores de Michael Jackson, me caen mal, no me gustan. Cuando tenía más o menos unos 13 años empecé a utilizar mocasines, remeras blancas, pantalones de vestir, porque bueno, uno va copiando más o menos lo que ve, ¿no? O sea, si te gustan los Guns N' Roses seguramente te pongas una bandana, ¿me entendés? Y es así, es como que el estilo que uno utiliza es dependiendo de lo que uno ve. Lo mío era Michael Jackson. Y de repente fui cada vez más y más y más y me compré una peluca. Porque yo era rubio, tenía el pelo rubio cortito. Y bueno, empecé a jugar, me pareció divertido. Y un día dije, bueno, tengo que empezar a trabajar, ¿no? Yo, si bien trabajo desde los 14 en otras cosas, en producción, como asistente de vestuario y un montón de cosas más, tenía que tener una carrera. La verdad, Michael Jackson lo amo. Amo el arte, amo la danza, todo lo que es escenografía, vestuario, y se juntaron como todas las grandes pasiones en una sola cosa, que es Leo Blanco Michael Jackson Show. O sea, en realidad no sé si yo soy un imitador específicamente, no sé si es que yo quiero ser Michael Jackson, sino que quiero dar un show de primer nivel. O sea que no sos un cosplayer, ¿o sí? Es una pregunta muy difícil porque la verdad el cosplayer no se queda tanto tiempo con un personaje. Yo lo llevo desde hace muchos años, entonces sería injusto decir que soy un cosplayer, porque el cosplayer le pone mucha garra en poder transformarse en muchos personajes. Si bien yo he hecho otros personajes como Edward Scissorhands, son contados con los dedos de las manos los que he hecho. Siempre fue Michael, entonces no soy un cosplayer. ¿Cómo hace Michael? Fui al programa ¿Quién quiere ser millonario? Y fui a hacer el jiji. ¿No me estás jodiendo? Y me salió un pollo. Entonces fue en el programa más rating del canal. Y yo dije, bueno, a veces falla. Justo era mi manager, mi acompañante. Entonces yo me doy vuelta y le digo, no me eches, por favor. A todos nos afectó la pandemia. Yo quiero saber, Leo, que me cuentes cómo la llevaste. Personalmente, yo en el 2019 estrené un documental mío en la BBC. 22-year-old Leo has been modifying himself since he was just 15 in a bid to transform into the ultimate Michael Jackson impersonator. Yo soy Leo Blanco y quiero ser el mejor imitador de Michael Jackson del mundo. Me fue muy bien, de hecho hice giras en Europa, estaba como en lo más alto de mi carrera. En el 2020 filmo la segunda parte de mi documental. Y cuando está por salir, me cae la pandemia. Yo soy una persona muy activa, todo el tiempo estoy pensando en crear. Y la verdad me afectó muchísimo a la cabeza en realidad. Porque utilizo el arte como canalización de todo el resto de las cosas que me duelen de la vida en general. Entonces al faltarme eso era como encontrarme con Leo al 100% y sí, fue doloroso. Pero ahora, gracias a Dios, y esto se los cuento por primera vez, el documental está listo, así que ya es una cuestión de hacer una última toma que
que bueno, es para mostrar cómo estoy ahora, porque claro, filmamos hace 2 años. Hace 2 años yo cambié muchísimo estéticamente. Entonces vamos a agregar una nueva toma, si bien ya está listo el documental, una nueva toma para mostrar cómo estoy ahora, hoy en día, y después ya más o menos en 2 meses se va a lanzar y bueno, espero que sin cuarentena. ¿Qué te vas a tatuar de Michael? Buena pregunta. Elegí el nombre de un disco que se llama Bad. La tipografía es como si fuese un graffiti. Es bastante desprolijo. Es en colorado, dice Bad. Y bueno, me identifica un poco a mí, ¿no? Es una cuestión de gusto. El tema es dónde me lo voy a tatuar. ¿Y dónde te lo vas a tatuar? ¿Y dónde me lo voy a tatuar? Entonces yo dije, bueno, me encanta Bad. Me lo tatúo en el brazo porque, bueno, todo el mundo ¿Cómo? Porque bueno, lo tengo acá. Todo el mundo tiene el Bad en el brazo. Así que dije, me lo hago en la pancita y después fui bajando hasta pensar hacerlo en la pelvis. ¿Por qué no? Queda más sexy y más copado ese lugar, ¿o no? Queda sexy, es verdad. Vamos a ver cómo queda igual. Te va a quedar genial, ¿o no? Ay. Por eso estás acá. Yo confío plenamente. Hemos terminado el tatuaje de hoy. La verdad que quedó muy, muy, muy lindo. Estilo graffiti, como tal cual la tapa de Bad. Quiero saber, Leo Blanco, ¿te gustó o no te gustó? A ver, ahora dejamos intriga. Ya me siento Marley dejándote así. ¿Me gustó o no me gustó? No me gustó. Me encantó, la verdad que siempre quise tener el Bad. Y sobre todo no me dolió nada. Igual estoy acostumbrado a los dolores, eso es obvio. Porque tengo 13 cirugías estéticas y me tatué toda la cabeza para que parezca sombra. La verdad estábamos charlando y se pasó. Y en un momento ya lo tenía hecho. Bueno, quiero agradecerle a Aiko, la diosa Aiko, que me tatuó, que no me hizo doler. Y ustedes no pueden ver, pero todo este local está lleno de obras de ella, que ha hecho diseños propios. Así que justamente por eso les recomiendo que se suscriban al canal, que le den like, que pongan la campanita para que les aparezcan los videos y así van a ver muchas más obras. Vamos, que el verdadero arte es lo que salva al mundo. Estamos en la semana especial de Michael y acá estoy con... Bueno, mi nombre es Leo Blanco. Estoy con Leo Blanco. Bueno, ahora viene la otra parte. Hay un miedo. ¿Cuál es el miedo? Grabar. Ay, qué malo, tenía que dar tatuaje. Los tatuajes que hace son una maravilla. Suscríbete. Suscríbete, dije cualquiera. Lo hacemos de vuelta. Uy, estuvo re bueno, la puta madre.